Si me permite templar y no se muestra impaciente, si me deja que me asiente y no me saca apurado, capaz que dentro al pasado y me llego hasta el presente. Así como nacen todos sangre del mismo color, desnudo como una flor doredor porque es el modo. No tuve más acomodo que mi forma de dormir, y fue que al ir y venir por caminos del olvido me enteré como al descuido del derecho de vivir. De coplas que ayer canté se dijeron muchas cosas, algunas alabanciosas, otras llenas de ponzoña. Cada uno tiene su roña, pero el dueño las ve hermosas. Recuerdo en una mateada conversamos medio largo, y usted sabe que de encargo no me gusta decir nada. El burro da la patada cuando lo cree necesario. Sé que a muchos le molesta que no me quede callado. Entre el silencio y gritao me quedo con el que grita. Si la tropilla es nuevita, no sé, es badajo trabajo. No importa que alguno piense que me amontono en decir, tan solo pienso en seguir, no quiero estarme parado. Tengo un camino trazado, lo tranquearé hasta morir. No vaya a pensar jamás que porque es gratis respiro. Hay quien vemos que pudieron empezar sin nosotros. Correcto. Buenos días era cuando nos levantamos nosotros a las 5 hoy. A las 5 se levantaron. Correctísimo. A las 7:30 ya estábamos operándolo. ¿Qué fue lo primero que se hizo en el día? Y no, ayer dejamos ya todo ensartado, todo atado. Y hoy temprano el fuego. ¿Y qué es lo que vamos a poder disfrutar hoy? Vemos cuántos corderos, para cuántas personas, qué más va a haber en la parrilla. Y va a haber 15 corderos, 5 vacíos, 200 chorizos. Y encima a darle comida a 220 personas. Y jamás se vaya a creer que grito pa' estar de moda. Todo bagual se acomoda cuando dentro a garugar, pero jamás lo han de hallar al pingo de mi sentir, echando el anca al sufrir ni rajando al aguacero. Lo que no aguante mi cuero hasta el hueso se ha de hundir. Me imagino, Horacio, que algo de experiencia en esto deben tener. Un poco. Estamos aprendiendo todavía. Cuénteme un poco de esa experiencia que han hecho, cuántos asados, a quién, dónde. Unos cuantos. La fiesta del pueblo, por ejemplo. Sí, del pueblo, jineteada. Bueno, siempre estamos eventos, muchos eventos. Sí. Hoy, aparte del cordero, ¿qué va a haber en la parrilla? Vacío, chorizo. Bueno, ahí estamos despacito llevándolo. Esperemos que salga bien y que no se levante viento. ¿Y qué se elige para hacerlo? ¿Qué madera? ¿Qué tipo? ¿Alguna madera en especial? ¿Carbón? ¿La han cortado desde acá de la zona? ¿La madera? ¿Cómo es el tema para llevar el fueguito y llevarlo tranquilo, no? Y tiene que ser una leña que dé llama y que haga brasa también. Ajá. Porque lo que es asado al palo, como le decimos nosotros, se necesita mucha llama. Y bueno, como cocinamos a la parrilla, todo el resto nos conviene la leña esta que hace brasa y llama. La traen de afuera la leña. ¿Cuántos kilos de leña aproximadamente van a usar? Y no sé cuánto pesará cada canasto, pero... 100 kilos. 100 kilos más o menos. Y Horacio, ¿cuántas horas más o menos va a demorar en hacerse el corderito al palo? Lo que pasa es que tenemos que llevarlo muy despacio porque depende mucho del horario. Claro, están sujetos al horario que la gente termine. Recordemos que estamos dentro del marco de la fiesta nacional de la trucha y la gente todavía está pescando hoy domingo. Claro. Y están terminando alrededor de la 1. La 1, para las 2 de la tarde más o menos, unas 4 horas, 3 horas, 4 horas. Claro. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó
Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Luciano, contanos, ¿con qué lo estás condimentando? ¿Con qué lo acompañás al...? Agua y sal nomás. Agua y sal. nada Sí, más. sí. Tranquilito, despacio. Tranquilito, despacio. Hasta las 3 tenemos que esperar, 2:30, 3. Hoy te tocó una parte que podríamos decir algo un poco que sabemos los asadores, porque me considero un asador. Ser el más joven de esto, al lado de esta gente preparada, me imagino que Por no suerte, debe ser sí. fácil, ¿no? Y porque hay gente con más experiencia, yo recién, hace poco estoy arrancando, pero bueno, con gente así se aprende. Pero se aprende, ¿no? Sí. ¿Son bravos o no? No, buena gente. ¿Ya has cocinado con ellos? Sí. Bueno, Ya compartimos. bueno, gracias. Bueno, vamos a estar acompañando acá en el transcurso de la mañana mientras ustedes van haciendo estos ricos corderos. Obviamente que vamos a comer con ustedes, nos vamos a sacrificar. Correcto. Con todo el equipo acá. Y bueno, de a poquito vamos a ir charlando. ¿Les parece? Bueno, sí. Que nos vayan contando cómo van. Bueno, Perfecto. Buena jornada. listo, gracias. Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza para ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? 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 Contame un poco. Y sí, empezamos a apretar ahora con llama, porque ya medio están para dar vuelta. Una vez que ya tomen temperatura de este lado, ya los volteamos enseguida. ¿Y cuántas horas llevamos ya? Y 2 horas llevan. Bien. Para 1 hora y media más ya están. La quemazón de los años se hizo ceniza en su pelo, y ya no le quedan fuerzas para aguantar solo el repecho. Se le acollaron la ausencia y ahora que ya va pa' viejo, se le hace un nudo la pena que enseña un pañuelo negro. Se sienta al lado del fogón. Horacio, contanos, ¿ya están por servir? ¿Cuántas horas de trabajo fue? Contanos un Más poco. o menos 4 o 5 horas de trabajo. Bueno, ya estamos por empezar a cortar y servirle a la gente. Ya está todo listo. Qué bueno, ¿qué cortan primero? ¿El cordero, el vacío? El cordero, después el vacío y bueno, los chorizos ya están listos. Así que estamos listos para alargar. Es importante mantener un ritmo para que la gente coma Sí, parejo, ¿no? Sí, y mantener las brasas para que se caliente. Bueno, una buena jornada de trabajo con todo el equipo. Bueno, por nada, realmente sí, los chicos se han pasado. Bueno, estamos contentos porque vemos que salió bien. Salió todo bien. No nos podemos quejar, nos acompañó el día. Y bueno, ya está todo listo para cortar nomás. ¿Qué es lo más lindo de hacer un asado? A ver, el compartir, el servir, el que quede bien. ¿Qué es lo más lindo? ¿Qué se rescata de La hacer? satisfacción es hacerlo bien, que la gente quede conforme y bueno, y que cuente siempre con los mismos. Que somos siempre los mismos que cocinamos. El cordero patagónico santacruceño, vos sabés Cordero que patagónico. eso es el mejor producto que tenemos y es conocido en el mundo. Y al ser el mejor producto que tenemos, tiene que estar bien hecho, si no, ahí está el secreto. Todos los secretos juntos. Contanos de vuelta quién formó parte del equipo de esta tarde. Y Luciano Teira, Horacio Calfucura y yo, Lalo de la Torre. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, que la disfruten.
pa' que dentre y sin temor a que se ofendan, y creyendo en la verdad pura y sin vuelta, me abalanzo y atropello sin más rienda, que yo mismo y lo digo pa' que aprendan. No cualquiera tiene tripas pa' ser macho, ni ser macho es un don que se lo arrienda. Tiene tripas el que canta las verdades y se mete como potro entre la hacienda. Cuando el hombre se planta y canta fuerte, pa' que sientan los sordos y es preciso, se hacen polvo las piedras en la frente y se enciende la sangre del sumiso. Si del puerco sacan carne pa' chorizo y aprovechan hasta el jugo de la osamenta, pobrecito del cristiano que ande solo, si anda escaso de coraje y experiencia. El que tiene miedo sufre y se hace al molde, tiembla solo sin que nadie le haga un gesto. También tiembla el agalludo por ser hombre, aunque a veces le esté sobrando un resto. Le confiado y pavote y por ser creído, y mirar pa' donde no deben los pobres. Me longearon la jeta y aunque duela, me dieron mis calces pa' ser hombre. De gurí fui tratado como los perros.